Buenos días, estamos en el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 6, y hoy vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 29. El título que tenemos aquí en muchas Biblias es el de la muerte de Juan el Bautista. Este pasaje en el que nos vamos a enfocar hoy es en realidad un paréntesis en el relato que estamos siguiendo de la vida de Jesús, porque si os fijáis, ahora cuando lo leamos, la forma en la que está escrito es que, el rey Herodes menciona a Juan el Bautista pensando que es Jesús, que Juan el Bautista ha resucitado, y entonces Marcos lo que va a hacer es explicar cómo murió Juan el Bautista, pero no es algo que estaba pasando en ese momento, sino algo que están recordando, ¿no? Entonces tenemos aquí un paréntesis y después, cuando terminemos este pasaje, a partir del versículo 30, pues ahí vemos cómo va a conectar nuevamente con lo anterior, ¿no? Vamos a ver cómo los discípulos a los que Jesús envió, que estuvimos comentando ayer y antes de ayer, pues regresan y le cuentan a Jesús todo lo que han hecho y tal. Bien, entonces hoy nos enfocamos en este texto, Marcos 6, versículos 14 al 29. Hilda, ¿quieres leer? Amén. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bien, hasta ahí. Bien, antes de adentrarnos en la muerte de Juan el Bautista, adelante. Vamos a leer una vez más el versículo 14 y 15. Marcos 6, versículos 14 y 15. Oyó el rey, Sí, adelante. oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías.
y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. ¿Qué es lo que nos dice aquí que oyó el rey Herodes? La fama. La fama de Jesús, ¿no? Esto es algo que hemos venido comentando casi desde que empezamos este evangelio. Y es cómo la fama de Jesús se extendía, ¿no? Por lo que él hacía, por lo que él decía, sobre todo por sus milagros, ¿no? Por sus sanidades, sus liberaciones. Entonces, cada vez más personas escuchaban hablar de Jesús y le buscaban. Y su fama se había extendido tanto que había llegado a los oídos del rey. El rey Herodes en realidad era un gobernante puesto por Roma en la provincia de Galilea. Entonces su gobierno no abarcaba todo lo que los romanos llamaban Palestina, ¿no? Lo que había sido Israel. En Judea, por ejemplo, donde estaba Jerusalén, pues ahí el que gobernaba era un funcionario romano llamado Pilato. ¿Os acordáis de él? Sí. Pilato o Pilatos. Entonces, el rey Herodes, que está gobernando en parte de Palestina, pues escucha la fama de Jesús, ¿no? Llega a sus oídos. Bien, algo que también habíamos comentado es que a lo largo de todo este evangelio tenemos una pregunta clave. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Marcos, desde el principio, él nos presenta a Jesús. Así es como él comienza el evangelio en Marcos capítulo 1, versículo 1, a modo de introducción de todo este libro que estamos leyendo y estudiando. Marcos empieza presentándonos a Jesús. Marcos escribe, muchos años después de todos estos eventos que está relatando, él escribe como un discípulo de Jesús. Y él escribe este evangelio precisamente para responder a esa pregunta, para que los lectores puedan conocer a Jesús. Y al conocerlo, puedan creer en él y también recibir la salvación que Jesús nos ofrece. Entonces, ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta que tenemos de fondo a lo largo de todo el evangelio. Y lo que... Adelante. La forma en la que veíamos en su día que Marcos presenta a Jesús en su introducción es, si lo leemos en el versículo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿No? Es decir, esto que él relata en este libro, estas son las buenas noticias de Jesús, el Mesías, que eso es lo que significa Cristo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces empieza a narrar, ¿no? Empieza a contar toda la historia. Pero en la medida en la que vamos avanzando, vemos cómo esa misma pregunta, que es la pregunta clave, como decimos, la tienen o se la hacen aquellas personas que van encontrándose con Jesús o que escuchan de Jesús, como es el caso de Herodes. Vemos que él escucha hablar de él y él llega a una conclusión. Dice, este Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado porque yo lo decapité, ¿no? Y por eso, como ha resucitado, tiene estos poderes. Pero vemos que hay otros que también llegan a sus propias conclusiones, ¿no? En el versículo 15 que acabamos de leer, algunos dicen, no, es Elías, ¿no? Y otros dicen, es algún profeta. Todos se enfrentan, todos los que escuchaban hablar de Jesús, o los que lo veían, quizá pues presenciaban algunos de los milagros que él hacía, se enfrentan a la misma pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? En la medida en la que avancemos en el estudio de este evangelio, vamos a llegar a un capítulo clave que va a responder a esta pregunta.
Y es el apóstol Pedro cuando Jesús les pregunta, ¿quiénes decís vosotros que soy yo? Y el apóstol Pedro, que es interesante recordar que Marcos escribe este evangelio en base al testimonio de Pedro, ¿no? Porque Marcos era muy joven cuando Jesús estuvo en la tierra realizando su misión. Seguramente Marcos conoció en persona a Jesús, pero después lo que nos narra la historia es que él iba a acompañar a Pedro y ser discipulado por él, ¿no? Por el apóstol. Entonces lo que dice la tradición cristiana, según algunos escritos que tenemos de los primeros siglos, de la iglesia de ese entonces, es que Marcos escribe el Evangelio en base al testimonio de Pedro, del apóstol Pedro, que es uno de los testigos presenciales de la vida de Jesús, ¿no? De los discípulos más cercanos, un apóstol. De hecho, en este Evangelio, en cada capítulo, aparece el apóstol Pedro, mencionado, ¿no? De alguna forma. Entonces, vemos y llegaremos a ese capítulo en el que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes decís vosotros que yo soy? Fijaos cómo esa pregunta es tan importante que Jesús directamente se la hace a sus discípulos, ¿no? ¿Quién soy yo para vosotros? Esa es la pregunta clave. Y los discípulos, que por eso son discípulos, pues han llegado también a su conclusión, ¿no? Cada persona tiene que llegar a su propia conclusión acerca de Jesús. Entonces Pedro responde a la pregunta de Jesús y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que es lo mismo que Marcos dice en ese primer versículo introduciendo a Jesús. Este es el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta es la conclusión acertada a la que Marcos, al escribir este Evangelio, y en el fondo podríamos decir Dios, ¿no? Por medio de Marcos y por medio de los escritores de los Evangelios y del resto de los libros del Nuevo Testamento y, si apuramos, de toda la Biblia, esta es la conclusión a la que Dios desea que lleguemos, ¿no? En la medida en la que vamos leyendo acerca de Jesús, que vamos conociéndole, que vamos escuchando sus enseñanzas y viendo cómo es Él, qué es lo que Él hacía, vamos descubriendo su carácter, su pensamiento. Dios espera que lleguemos a esa misma conclusión. Este es Jesús, el Mesías, es decir, el Rey prometido, el Hijo de Dios. Si llegamos a esa conclusión, entonces podemos comprometernos con Él. Como discípulos, podemos entregarle nuestra vida. El que no llega a esa conclusión, pues difícilmente se hará su discípulo, ¿no? Serán personas que quizás simpaticen con Él, ¿no? Algunos creían que Él es un profeta. Eso es lo que los musulmanes dicen de Jesús. Es un profeta, pero no llegan más allá, ¿no? Los testigos de Jehová también. Ajá. Los testigos de Jehová sí que dicen que es el Hijo de Dios, pero no creen que sea Dios. Ajá. No, ellos dijeron que es un profeta como Mahoma, como Sí, ¿no? Jesús. Por eso ya no me gustaron. No me gustaron por eso. Entonces, según la conclusión a la que lleguemos de Jesús, según cómo respondamos a la pregunta clave, vamos a comprometernos con Él como discípulos o vamos a, más bien, quizá seguirle de lejos o directamente no seguirle, pasar de Él, ¿no? Bien, pues esto es lo que tenemos aquí en estos primeros versículos. Herodes llega a su propia conclusión. Otros que están ahí también, ¿no? Y a partir del versículo 17, hasta el final del pasaje que hemos leído, hasta el 29, pues tenemos, como decíamos al principio, ese paréntesis que Marcos hace en el relato de la vida de Jesús, en el que nos va a contar cómo murió Juan el Bautista.
no es algo que está sucediendo en este momento, sino es algo que están recordando, ¿no? Marcos explica, porque claro, para comentar lo que Herodes dice sobre Jesús, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, pues Marcos va a explicar cómo murió Juan el Bautista, ¿no? Bien, pues esto es lo que hemos leído, en los versículos 17 al 29, y la pregunta que a mí me gustaría haceros, ¿no?, que podamos responder, es, vamos a tratar de, porque aquí vamos a encontrar en este relato de la muerte de Juan el Bautista, dos perfiles, ¿no? Uno el de Herodes y otro el de Juan, ¿no? Entonces, vamos a buscar características primeramente del perfil de Herodes y luego lo vamos a hacer con el perfil de Juan, ¿vale? Según lo que leemos aquí, ¿cómo describiríamos el carácter o la personalidad de Herodes, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Vamos a buscar estas características usando solo una palabra, ¿no? Una palabra para describir a Herodes, una de sus características, luego otra palabra diferente, otra. Vamos a tratar de construir este perfil, el perfil de Herodes. ¿Qué pensáis? En base a lo que hemos leído, si queréis lo podéis repasar, así por encima. ¿Qué podríamos decir de Herodes? ¿Cómo era él? Utilizando solo una palabra. Un pecador, vale. Herodes se nos presenta aquí como el malo de la historia, ¿no? Ajá. Alguien malo. Vale, ¿qué más? ¿Por qué se nos presenta como alguien malo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él hace? Él Injusto. era un gobernante posesivo que al darse cuenta que había nacido Jesús, pues mandó... Sí, lo que pasa es que ese es otro Herodes. Ah, Ese era el padre. Ya, ese Herodes, Claro. el que mató a Juan el Bautista. El con el que estamos ahora es el que mató a Juan el Bautista y el que tú estabas comentando es el Herodes anterior, que fue el que persiguió a Jesús cuando nació, ¿no? Ajá. Bien, según este relato, los que habéis llegado más tarde, repasarlo, leerlo, versículos 17 al 29. Entonces, según este relato, ¿qué podríamos decir de Herodes? Vamos a construir su perfil. Había tomado a la mujer de su hermano, ¿no? De su hermano, sí. Ajá. Su hermano, ¿dónde estaba su hermano? Había muerto, digo yo, ¿no? No, no había muerto, pero había tomado a su mujer. Sí. A la mujer de su hermano. Uh-huh. ¿Qué nos dice esto? Vamos a tratar, como decía, de describir el carácter de Herodes utilizando solo una palabra. Varias palabras más bien, según cada una de sus características, ¿no? Pero según lo que tú dices, Cari, de que tomó la mujer de su hermano, ¿qué palabra utilizarías para describir eso? Uh-huh. Malo, adúltero. Ajá. Adúltero. No es que, Uh-huh. sí, porque él también es un... ¿no? Ajá. Adúltero, inmoral. Sí. Uh-huh. Muy bien, esto nos dice mucho de su carácter, ¿no? Una persona que toma por mujer a la esposa de otro y encima de su hermano, pues nos habla mucho de su inmoralidad, ¿no? Uh-huh. A mí me llama la atención algo. Dice, porque Herodes temía a Juan. Uh-huh. ¿Qué te dice esto de Herodes? Me genera ahí un contraste entre de pronto la parte mala Uh-huh. que se le ve y ese temor. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué nos dice que temía a siendo, Juan? Él siendo como ahí, como autoridad. Uh-huh. Y Juan pues se presenta ahí como una persona normal, común y silvestre. No, porque él predicaba el reino de Dios, porque él predicaba que vendría Jesucristo. Pero dentro de la sociedad en ese momento, Herodes es rey. Uh-huh. Sí, pero... Y Juan es un simple mortal, allí. Sí, pero y él le tenía miedo a lo que él predicaba. Sí, por eso ese contraste que yo veo allí. Sí. Uh-huh. Que
Herodes, digamos, con ese poder carnal que tiene, temerle a Juan es como en el fondo le estuviera temiendo Claro. al mismo Dios. Porque era justo y santo. Tenía cierto Jesús. temor, pero Juan. no fue demasiado lejos con ello. Se nota que tenía cierto temor de Dios, pero pues fue demasiado tibio, no hizo lo que debía. No se atrevió, era mayor en él lo otro, ¿no? Bien, un detalle interesante que resalta Jaime es el tema de la autoridad, ¿no? En el fondo aquí lo que tenemos es un choque de autoridad, porque por un lado tenemos a Herodes, que representa la autoridad de los hombres que había allí en esa región, ¿no? En ese momento, y por otro lado tenemos a Juan el Bautista, que representaba la autoridad de Dios. Era justo. Juan Claro. era justo y él le tenía temor. De hecho, Juan el Bautista era reconocido en el pueblo como un profeta, o sea, el pueblo lo reconocía como profeta. Y eso es lo que había llegado a los oídos de Herodes, ¿no? Aquí hay un profeta para el pueblo judío, ¿no? Pero aún así Herodes lo va a encarcelar, ¿no? Bien, entonces estamos construyendo su perfil. Vemos que él representaba la autoridad de los hombres, pero sin embargo era una persona inmoral, ¿no? Adúltera, una persona... Pero también ¿Cómo? sintió tristeza, ¿no? El hecho de tener que tomar la decisión de decapitarlo. Entonces también de alguna manera Ajá. esa tristeza es como... Ah. Sí. ¿Qué nos dice esa tristeza de Herodes? Porque fíjate qué interesante, él sintió tristeza a la hora de decapitarlo, pero sin embargo lo hizo, lo decapitó. ¿Creéis que podríamos ver una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque el remordimiento nos hace sentir mal por algo que entendemos que es malo, ¿no? Y que lo hacemos o que lo hemos hecho. Pero el arrepentimiento, un sentimiento de culpa. El arrepentimiento da un paso más, el arrepentimiento rectifica. En el caso de Herodes, lo que él debería haber hecho es, no, este hombre es un hombre justo, es inocente, es un profeta, no lo voy a matar, ¿no? Pero él, aunque se sentía mal de hacerlo, lo hizo, ¿no? Entonces esto también nos habla de su carácter, ¿no? Que no era una persona, sí que se sentía mal, sí que tenía un pesar de conciencia, pero aún así actuó en contra de su conciencia. Para poder darle a la hija de la mujer de su hermano lo que le había pedido, la cabeza de Claro. Juan. Y él no quería darle a ella lo que ella le había pedido. O sea, cumplió su juramento aún por encima de lo que moralmente él sentía que era lo correcto. Exactamente. Marcelo, tú ibas a decir algo. no solamente eso, de que estamos resumiendo en una palabra, sería que él es asesino también. Asesino. Así es. Se convirtió en un asesino, ¿no? Que seguramente ya lo era, pero un asesino. ¿Qué más? Tú también ibas a decir algo, Rix. Lo que pasa es que, claro, vemos que Juan está preso y por causa de que Herodes, la mujer, ¿verdad? Lo lleva a que, mira, mete preso a Juan porque él anda diciendo, o te está diciendo, digamos, como que lo está encarando, porque mira, tú estás con la mujer de tu hermano, eso está mal. Entonces, claro, Herodes, en medio de todo esto, sentía, como decía el hermano, un poco de temor y decía, mira, lo que él está diciendo es verdad. O sea, yo sé que viene de parte de Dios lo que él está diciendo, porque lo que yo estoy haciendo está mal. Pero la mujer no reconocía. En medio de todo esto, todavía Herodes tenía un poco de temor a Dios, pero la mujer no. Entonces, como Juan está hablando mal y está divulgando a Herodes, que es como la autoridad, está divulgando, pues no vamos a meterlo preso. Entonces Herodes, impulsado y manipulado también por su esposa, porque al final es la mujer la que le dice a la hija, pide la cabeza de Juan, porque tampoco fue la hija, o sea, es por la mujer. Entonces podríamos decir que es un hombre con malas influencias en su vida, ¿no? En este caso una mala influencia de parte de su mujer.
pudiese Ajá. ser, mal influenciado. Mal influenciado. Manipulado, Ajá. sí, pero Un hombre mal influenciado. Ahora, Herodes aquí es, algo, no sé, a ver, es autoridad de los hombres, puesto por los hombres, pero él viene siendo algo dentro de la sinagoga, es algún principal, algo o No, en la sinagoga no. no tiene nada que ver con Con eso. la sinagoga no. No. Ah. O sea, no es creyente, no es judío, o sea, es judío, pero No dice, no da muchos detalles así de la fe que él tendría, ¿no? ok. Claro. Pero él no era un gobernante. Era un gobernante, claro. Era un gobernante. No era judío, ¿no? No, pero sí era un gobernante. Un gobernante sí. Y entonces estaba la mujer esta decía, mira lo que dice de ti, hazlo poner preso. Es lo que muchas veces pasa Ujú. con este gobierno mundial que hay, Corrupto, ¿no? con este el gobierno corrupto que hay. Bien, ¿algún punto más sobre el carácter de Herodes? Yo quería agregar sobre esto, que es lo que nos pasa hasta el día de hoy con mucha gente, que sí aceptan el mensaje de Jesús, porque dice que él lo oía a Juan el Bautista de buena gana, ¿no? Dice el versículo 20, y es lo que pasa hasta el día de hoy. Mucha gente acepta el mensaje de Jesús de buena gana, pero a la hora de decidirse prefieren darle la espalda a la hora de la decisión. La decisión y la acción. Y la acción, claro. Sí, cuando es fácil, la parte es muy fácil, hay muchos grados, ¿no? Cuando es solo escuchar está bien, pero cuando hay que decidirse a actuar, ahí es donde se complica, y eso le pasó a Herodes. Aceptan en la mente, pero no hay cambio, ¿no? No hay cambio de vida, ¿no? Y él quería callarlo a Juan para que no divulgue lo que él estaba haciendo con su cuñada. Lo metió en la cárcel, ¿no? Claro. Bien, podríamos decir también de Herodes, según este relato, que era alguien a quien le importaba más agradar a los hombres que a Dios. Sí, ¿no? Fijaos que él prefiere agradar a su mujer, ¿no? Que agradar a Dios, entonces hace algo que su conciencia le reprocha, ¿no? Él sabe que está mal, pero aún así lo hace, ¿no? Que es encerrar en la cárcel a Juan el Bautista, y después, por agradar a los presentes y no faltar a su juramento, pues va a convertirse en un asesino, ¿no? Va a hacer algo terrible, ¿no? Podríamos decir también de Herodes que podríamos tener aquí el perfil de alguien impulsivo. Sí. Es decir, está ahí en esa celebración de su cumpleaños con sus amigos de su círculo de gobierno y demás, y vemos que la hija de su mujer, ¿no? De Herodías, danza y le agrada tanto que hace un juramento, ¿no? Te voy a dar cualquier cosa que me pidas. Hasta la mitad de mi reino. Hasta la mitad de mi reino, que era una expresión de generosidad, ¿no? Pero no se para a medir las consecuencias, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasa si me pide, por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista? O cualquier otra cosa que quizá él no quisiera darle, ¿no? Entonces, tenemos como un acto impulsivo de alguien que va a hacer un juramento a la ligera sin pararse a medir las consecuencias, ¿no? Las posibles consecuencias, ¿no? Bien, entonces nos vamos haciendo una idea de cómo era Herodes, ¿no? Falta de carácter, ¿no? Falta de carácter. Alguien inmoral, es decir, corrupto, a pesar de ser representar la autoridad de los hombres en esa región. Alguien impulsivo, Adúltero. mal influenciado, adúltero, que aunque tiene cierto temor de Dios, no lo suficiente como para que eso le lleve a hacer lo correcto, sino que prefiere agradar a los hombres antes que a Dios, etcétera, ¿no? Este es Herodes. Bien, en contraste tenemos a Juan el Bautista. ¿Cómo podemos ahora describirlo a él? Vamos a tratar de construir su perfil. Juan el Bautista. Era santo, varón justo. Un varón justo. ¿Dónde tenemos eso? ¿En qué versículo? 20. Versículo 20, que nos dice de él que era varón
justo y santo. Fijaos en el contraste entre esta palabra santo y el acto inmoral de Herodes, de coger a la mujer encima de su hermano, ¿no? Y cometer adulterio con ella, ¿no? Ajá. Sí, estamos en Marcos 6. Uh-huh. Hemos leído los versículos 14 al 29. También sería valiente porque pues encaró al rey que él sabía que muy seguramente iba a tener un problema. Claro. Esa es una palabra muy importante. Juan el Bautista era un hombre valiente, ¿no? En contraste, en Herodes vemos a un hombre cobarde. A pesar de ser rey, de ser gobernante, vemos a un hombre cobarde que no se va a parar para defender su conciencia y decir, no, yo no voy a decapitar a Juan el Bautista porque eso no está bien, él es inocente. Sino que por querer agradar a la gente que estaba allí de forma cobarde, va a acceder, ¿no? Pero Juan el Bautista, vemos aquí a un hombre lleno de valentía, que va a encarar al rey, ¿no? A pesar de las consecuencias. ¿Qué más? Es que él le quería decir que era un pecado lo que le estaba haciendo. Uh-huh. Bien, entonces vemos a un hombre que no tiene temor de denunciar la maldad. Vemos a un hombre comprometido con la verdad, ¿no? Y ese compromiso que Juan el Bautista tiene con la verdad, podríamos decir su fidelidad a la misión que había recibido de Dios. Recordemos que el mensaje central de Juan el Bautista era el del arrepentimiento. Juan el Bautista había sido llamado por Dios para llamar a la nación a arrepentirse, para denunciar el pecado, la corrupción que había en la nación, desde el rey hasta el más pequeño de los judíos, y decirles que se tenían que arrepentir porque ya llegaba el Mesías. El reino de Dios venía, ¿no? Entonces vemos a un hombre comprometido con la verdad, a un hombre comprometido con la misión que había recibido de Dios, ¿no? Hasta este punto que va a encarar valientemente al rey y denunciar su maldad, ¿no? Denunciar su pecado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver aquí de Juan el Bautista? Estaba lleno de conocimiento de la palabra de Dios, del poder de Dios, porque dice en el 20 que Herodes, ¿verdad?, le escuchaba y le temía. Y no solamente, o sea, que le escuchaba y le prestaba atención. Entonces, a pesar de que él tenía un corazón endurecido, soberbio y todo lo que hemos estudiado y hemos visto sobre el perfil, aún así, él escuchaba a Juan, no por lo que era Juan, sino por lo que había detrás de Juan. Había un respaldo detrás de Juan. Tal vez Juan también le quería hacer saber que para que se arrepintiera y pueda ser salvo, porque él predicaba el arrepentimiento y le decía que no estaba bien lo que él estaba haciendo. Entonces pienso yo que era para ver si Herodes se arrepentía. Claro. Mucha gente siempre está queriendo agradar a su entorno. Y entonces, pues por eso comete muchos errores. Así es. Hablando de autoridad, uno de los principios básicos más importantes de la autoridad al modo de Dios, ¿no?, de ejercer bien la autoridad delegada por Dios, es el de agradar a Dios antes que a los hombres, ¿no? Sin esa disposición no se puede ejercer bien la autoridad, ¿no? Si una persona no está dispuesta a agradar a Dios antes que a los hombres, no va a ser un buen líder. Ni va a ser un buen cristiano. Ni va a ser un buen cristiano tampoco. Ni va a ser un buen cristiano, porque si pone primero la opinión de sus amigos, de su entorno, Claro, que suele ser bastante contrario, ¿no? Suele ser bastante contrario. Sí, es contrario. Entonces tiene que tenerlo claro antes de empezar. Así es, ¿no? Bien, entonces nos vamos haciendo una idea de
quién era Juan el Bautista, de su carácter y del perfil de Herodes, ¿no? Fijaos, como estabais comentando hace un momento, al decir que aun estando en la cárcel, Herodes llamaba a Juan y le escuchaba, ¿no? Juan el Bautista seguía predicándole a Herodes, pues nos habla de esto mismo que decíamos, ¿no? Que Juan el Bautista era un hombre comprometido con la misión que había recibido de Dios, ¿no? Dios le había enviado a predicar el arrepentimiento y el reino de Dios, y él lo va a hacer aún en la cárcel, delante del rey, de aquel que lo había metido en la cárcel y que podía mandarlo a matar, ¿no? Imagínate que si Juan el Bautista hubiera tenido algún carácter todavía como nosotros tenemos, muchas veces te da rabia. No. Si este seguramente me está haciendo daño, o me va a matar, o me puede matar, me está amenazando, seguramente le dejaría claro que le podía matar o hacer algo malo. Y sin embargo, le estaba ahí predicando. El hecho de que Juan el Bautista encarara al rey, ¿no? Denunciara su pecado, aun sabiendo las consecuencias, a riesgo de lo que le podía pasar, que finalmente lo metieron en la cárcel y lo matarían, ¿no? Nos dice esto también, además de su compromiso con la misión que había recibido de Dios, con la verdad, podemos ver también en esto confianza en Dios. Es como que él está dispuesto a hacer algo que tiene mucho riesgo para su vida, pero aún así lo va a hacer en base a su compromiso con Dios. Podemos ver aquí a un hombre confiado en Dios, que confiaba en él. Sí, claro. Sí, ¿no? Uh-huh. Que creo, en el fondo realmente, Juan, ya el propósito de Juan ya estaba hecho. Porque no sé si aquí ya había bautizado a Jesús. Sí. Y cuando vienen los discípulos a decirle a Juan, mira, allá está Jesús bautizando y haciendo esto y aquello, y le digo, no, es necesario que yo mengue para que él crezca. O sea, ya el propósito de Juan ya estaba hecho. Claro. O sea, ya él en Dios sabía que si moría, ya era ganancia, ya el propósito y para lo que él estaba destinado ya estaba hecho. Así es. Uh-huh. Bien, la pregunta que me gustaría hacer ahora, que creo que es de fácil respuesta, es ¿cuál de los dos diríais o llamaríais un hombre de Dios? Juan, ¿no? Juan el Bautista. Aquí tenemos a un hombre de Dios frente a un hombre corrupto, ¿no? Herodes. Es interesante cuando cuando leemos el nacimiento de Juan el Bautista, que lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Juan el Bautista, pues primeramente a sus padres se les había aparecido un ángel, a su padre más concretamente, ¿no? Y le había anunciado que iba a nacer pues un hombre que iba a ser muy importante y un poco la misión que iba a tener en la tierra, ¿no? Vemos que se dice de él que sería grande a los ojos de Dios, grande para Dios, ¿no? Juan el Bautista. Entonces, aquí tenemos un perfil que hemos estado describiendo que es grande a los ojos de Dios, ¿no? Él dijo inclusive que era el más grande. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que no había nacido otro profeta tan grande como él, ¿no? Uh-huh. Juan el Bautista lo podríamos considerar el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Es la transición, claro, es la transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo. Es el que introduce a Jesús, que es el que traía el Nuevo Pacto, Jesús. Ajá. Es el que anuncia su llegada, ¿no? ¿Cómo? Sí, aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Al comienzo del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pero viene como profeta del Antiguo, ¿no? Anunciando que llega el Mesías, que viene el que trae el Nuevo Pacto, ¿no? Ajá. Pero, claro. Bien,
aplicando ahora esto a nosotros, ¿qué tipo de perfil tenemos nosotros? Es una pregunta para la reflexión, ¿no? Como cristianos, como discípulos de Jesús, o como personas que... Ahí va bien todo. ¿No? Ajá. ¿Nuestro carácter se parece más al de Herodes o al de Juan el Bautista? ¿Qué tipo de influencias permitimos en nuestra vida? Cuando descubrimos, cuando Dios nos enseña que hay una mala influencia en nuestra vida, quizá una mala amistad, una persona que le damos quizá pues mucha importancia, mucha cabida en nuestro círculo, pero es una mala influencia, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos pues guiar por esa persona o nos alejamos de ella? Ajá. ¿Cómo respondemos nosotros a nuestra conciencia? ¿No? Somos personas que cuando nuestra conciencia nos señala que estamos haciendo algo mal, estamos dispuestos a rectificar, o simplemente nos sentimos mal, nos entristecemos, pero continuamos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Preferimos agradar a Dios antes que a los hombres? Si sabemos que la palabra de Dios dice algo, señala que algo está mal, o nos muestra claramente su voluntad en algún asunto, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿A ser fieles a la palabra de Dios a pesar de que nuestro entorno pueda ir en la dirección contraria? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Se parece al de Herodes o se parece al de Juan? Es una pregunta para la reflexión, ¿no? Que todos deberíamos de hacernos para aplicar este texto a nosotros hoy, ¿no? ¿Somos personas impulsivas? El rey Herodes vemos que toma una decisión muy apresurada, ¿no? En ese momento del cumpleaños, que seguramente pues están ahí bebiendo, comiendo, quizás han pasado un poco de vino, y ha lanzado la hija de Herodías, le ha agradado al rey y le hace un juramento, ¿no? Te voy a dar cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Es una promesa muy apresurada, ¿no? Claro, claro, No, sería como... Él era el tío de ella, de esa chica. Era la hija de Ahí hay una... Claro, eran muchas cosas de ella, seguramente. Puede haber ahí una segunda intención. Ajá. ¿Quién sabe si hasta eso de que danzó, pues aquí se mete también la sensualidad y Sí, apelando a lo carnal, ¿no? sí, no sé. también está la parte de ella. Ajá. Bailarle al otro ahí como que también es como, Ajá. como que llama la atención. Claro. Estamos en un contexto muy especial. Donde Estamos en estaba un contexto, mucho el pecado. todo. Ujú. Y se nota como los reyes de antes, bueno, el rey no es, pero no son igual que los mandatarios actuales. Hoy día le costaría mucho más, por ejemplo, a alguien decir, pídeme lo que tú quieras, que, bueno, a ver, lo haría de otra manera seguramente, pero no sé. Bueno, Hoy va más por el dinero, ¿no? Si uno quiere conseguir algo, pues el dinero de por medio y ya tiene la autoridad. No, y al rey también iba el dinero, no le dijo pues, También, que le daba sí. hasta la mitad de su reino. Sí, también. Bien, entonces, ¿y nosotros? ¿Somos personas impulsivas que hacemos promesas sin pensar en los posibles riesgos, las consecuencias, que hablamos cuando no debemos, y ya sea por enfado, ya sea por carnalidad, ya sea por... a veces cuando... Esto se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Cuando se van de fiesta, ¿no? Se van a beber, a la discoteca, pues ahí se simplemente dan rienda suelta, ¿no? A la carne, ¿no? Todo tipo de propuestas
carnales y... Ajá. Ahí entran todos los vicios y demás, ¿no? Uh-huh. Bien, pues es una buena reflexión para que nos hagamos, ¿no? ¿Dónde encaja nuestro carácter, ¿no? Porque de lo que sí que tenemos claro, lo que sí que estamos de acuerdo, es que de los dos, de Juan el Bautista y Herodes, el hombre de Dios era Juan el Bautista, no era Herodes, ¿no? La vida que agradaba a Dios era la de Juan, no la de Herodes, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser también considerados grandes a los ojos de Dios, más vale que nuestro carácter se parezca más al de Juan que al de Herodes, ¿no? Ajá. Entonces, es una buena reflexión para hacerse, ¿no? Bien, finalmente, como leemos aquí en la historia, pues Juan el Bautista es decapitado, ¿no? Por mandato de Herodes, bajo la influencia malvada de Herodías, que en el fondo pues es el propio Satanás, ¿no? El que está detrás del asunto, ¿no? Uh-huh. Y pues Herodes se convierte en ese asesino matando a un hombre de Dios, ¿no? Matando a Juan. Ahora, ¿qué creéis que pasó con Juan después de muerto? Es decapitado, parece que él es el que sale perdiendo en la historia, ¿no? Ha hecho lo correcto, ha sido un hombre justo, santo, ha denunciado la maldad, ha hecho la voluntad de Dios a toda costa y sin embargo acaba muriendo. La historia no sigue relatando lo que pasa después, pero ¿qué creéis que sucede? ¿Qué pasa con Juan el Bautista cuando lo decapitan? Pues ahí hubo persecución y todo lo que fue, lo que sucede, siempre ha sucedido, la persecución. Pero ¿qué pasó con Juan cuando lo decapitaron? ¿Se acabó su existencia? Ajá. ¿Dejó de existir para siempre? ¿O a dónde fue él? Ajá. Murió anunciando sus palabras de Dios, murió por la verdad. Se fue, cuando murió su alma se fue. Uh-huh. Entonces fue un mártir. Fijaos, un hombre de Dios que muere de una forma trágica, parece que es el que sale perdiendo de la historia, su vida acaba allí, ¿no? Y sin embargo esa es su gran victoria, porque gana. A donde lo siguiente que pasó con Juan el Bautista, tras decapitarle, es abrir sus ojos en la presencia de Dios, ¿no? Ser recibido con honores como un profeta fiel a Dios, ¿no? Como un hombre de Dios. Su aparente derrota en el mundo de los hombres fue su victoria, ¿no? Y esto es lo que Jesús nos va a enseñar, es que Él ha venido a traernos vida eterna, ¿no? Y que lo que puede ser una derrota en este mundo puede ser nuestra gran victoria a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido fieles a Él, ¿no? Porque nuestro carácter representa lo que Dios es, ¿no? Porque se pueda decir de nosotros también que hemos sido hombres justos y santos, fieles a Dios, fieles a su llamado. Y esa es nuestra gran victoria, ¿no? Una de las enseñanzas en las que más se enfocó Jesús, esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es en el de la vida eterna, ¿no? Jesús vino a traer vida eterna, ¿no? Por eso dio su vida en la cruz, para pagar por nuestros pecados, que pudiéramos ser perdonados, y resucitó demostrando que hay una vida eterna, que hay una victoria sobre la muerte, que podemos vivir después para siempre en el reino de Dios con un cuerpo glorioso, no como el que tenemos ahora, que nunca más va a morir, ni va a sufrir, ni puede pecar, ni habrá más tristeza, ni dolor. Esa es la gran victoria que Jesús vino a traer a la tierra y que Él nos ofrece, ¿no? Entonces tenemos lo que parece la gran derrota de este hombre de Dios,
que sin embargo es su gran victoria, ¿no? Del mismo modo, si lo aplicamos a nosotros, podemos vivir como Herodes o podemos vivir como Juan, como Jesús, ¿no? Podemos ser como cualquier otro en este mundo, en esta sociedad corrupta, apartada de Dios, con un carácter inmoral, malo, pecador, carnal, o podemos adquirir el carácter de Jesús en nosotros y seguirle a Él, ¿no? Al final de nuestra vida, pues se verá si vamos a ser grandes a los ojos de Dios y recibir también esa victoria, o nos quedaremos en el bando de los que han vivido apartados de Dios de una forma pecadora, inmoral, injusta, y que tendrán que encarar a Dios en su juicio, ¿no? Cari. No, iba a decir, o los que sí, les agradaba a Dios, pero no se atrevieron. Tenían cierto temor de Dios, consideraban su conciencia hasta cierto punto, pero no se atrevieron, ¿no? En la lista que da Apocalipsis de aquellos que serán condenados y acabarán al infierno, unos de los que aparecen en esa lista son los cobardes. Dice los cobardes. Los cobardes no estarán en el reino de Dios. Bien, ¿algún detalle más? ¿Alguna aportación extra sobre este pasaje? ¿Hay alguna cosa más que queráis resaltar? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Lo dejamos aquí?